Vayan cargando la asistencia, lo que recién llegaron, por favor.
Bueno, ya estamos casi todos. Me falta que den asistencia 10 personas, 8 mínimo. Y empezamos con todo este tema de entradas y salidas analógicas. Ya arrancamos, ¿eh? Vamos a ver si encontramos el video que explica cómo funciona un transistor.
Cuando nosotros hablamos de la transmisión de energía, ¿no? Y de la utilización de la computadora, no termina siendo muy diferente a esto, ¿no? 0 y 1. ¿Ah? ¿Cómo empezamos con la programación haciendo esto? A través de cables. Las primeras computadoras eran a través de cables, ¿no? A medida que avanzó la tecnología, nosotros empezamos a usar compuestos que son físicos, ¿no? En este caso, estamos moviendo electrones directamente, ¿no? Entonces, de una fuente que tiene electrones, donde tiene silicio con ciertos materiales que permiten que tenga electrones libres, ¿no? Después, si miran este video, les muestra cuáles son esos dos materiales que se colocan dentro del silicio para que algunos tengan electrones libres y otros tengan electrones faltantes, ¿no? Entonces, cuando se le aplica sobre esta parte una carga eléctrica, esa carga eléctrica va a hacer que se empiecen a trasladar los electrones de un lugar al otro, ¿no? Entonces, lo que empieza a pasar es la circulación del electrón. Entre más electrones pasen, más energía va a estar pasando. Ese es el principio de un pendrive. Ese es el principio de cualquier elemento que nosotros usemos en electrónica que tenga un transistor. Es la posibilidad de conectar este polo con este polo separado por una capa física que al recibir una descarga permite la circulación de electrones. Esto, la limitante que tenemos, los humanos, para construir computadoras, es que esto en este momento está ocupando más o menos el tamaño de 50 átomos. Entonces, para evitar que un electrón salte de este lugar a este lugar, hay 50 átomos de diferencia, que ese es lo mínimo que se ha podido reducir, y dentro de un par de años se va a poder encontrar algún material que por ahí con 2 átomos, y hace que ese traslado, este traslado de tiempo, la cantidad de metales y la calidad que tiene el silicio, determina la velocidad y la vida de ese transistor. Y ese transistor puede ser parte de una memoria RAM, puede ser parte de un microprocesador, o puede ser parte de un sensor. Los sensores actúan de la misma manera que cualquier otro transistor, pero en vez de recibir una descarga eléctrica, tienen otro material que es sensible a algo y que permite establecer el paso de estos electrones. Entonces, todo dispositivo que nosotros veamos que es un sensor de algo, va a estar cortando la conexión de dos elementos con un dispositivo que es sensible, por ejemplo, a la luz, por ejemplo, al sonido, por ejemplo, a la inclinación, que en realidad, si lo pensamos, son todos elementos que van a dejar pasar más o menos energía de un lugar al otro. Vamos a sacar esto. Entonces, todo se limita a tener un comportamiento así. Dos elementos que tienen electrones que pueden hacer una circulación y un elemento que frena esos electrones, que al recibir algún tipo de inferencia externa, cambia su estructura y permite que los electrones se transmitan. Nos limitamos a eso, de llaves, de relé, a tener transistores.
y la limitante son la cantidad de átomos que utilizamos para separar uno de otro. ¿Ah? Esa es la única limitante. Lo más chico que podemos hacer la computadora es lo más chico que podemos evitar que se transmita de un átomo a otro un electrón suelto, separándolo con otros átomos que a través de alguna ¿cómo vamos acá? Alguna interferencia del medio me modifique esa transferencia. Entonces, por ejemplo, el sensor de humedad. El sensor de humedad tengo para conectarlo, ¿no? Me dice dónde tengo que conectarlo, señal, potencia. O sea, esta es la potencia, este es el GND y este recibe la energía que se puede pasar de acá a acá. O el agua que puede transmitir esto. El de luz es más simple. Recibe las dos señales y esto me va a dejar pasar más electrones según la cantidad de luz que reciba. Entonces, entre más electrones pasa, yo puedo detectar si hay más o menos luz según lo que me devuelva el sensor. Otro sensor. Sensor de luz ambiental, el mismo principio que este. Dos conectores, colector, emisor, acá, terminal 1, terminal 2. El sensor de temperatura, potencia, tierra y el que me devuelve la temperatura. Acá va a tener algún dispositivo que haga que los electrones se puedan transmitir de una pata a la otra. Entonces, por un lado voy a tener la tierra, por otro lado voy a tener la potencia, y acá me va a devolver la electricidad que puede pasar. Y según la electricidad que pase, yo infiero, porque el fabricante lo testeó y hay una serie de métricas que hicieron, que si me pasa tanto voltaje es tanta temperatura. Va a depender mucho del fabricante el sensor. Sensor de fuerza. Nos paramos acá y acá nos dice cuántos kilos de fuerza le aplica. Nuevamente, va a tener un sensor que según la presión que aplique va a dejar pasar más o menos energía. Fotodiodo. El sensor de inclinación. Tengo terminal 1, terminal 2. Y esto, cuando yo le doy play, me va a decir en qué inclinación estoy, porque el fabricante me dijo que es así. Y adentro debe tener algo muy parecido al ejemplo que ustedes tienen acá, que es esto, que también lo tienen los servos, que es el potenciómetro. Adentro tienen un elemento que a medida que se mueve va a dejar pasar más o menos electrones. Se hace más difícil la transferencia de electrones. Entonces, si yo esto lo miro, en realidad es este que está acá es el que va en el medio. Este que está acá es el que se conecta con este que está acá. Entonces, yo lo que hago cuando muevo esto es cambiar la potencia entre la entrada y la salida. Entonces, si por acá entra y por acá sale, cuando yo me pongo acá, tiene que recorrer todo esto y es muy posible que esté consumiendo yo el voltaje. En cambio, cuando estoy cerca, la transferencia de energía es casi instantánea y entonces está dejando pasar más energía. Pero la conexión es entre este cable y este cable. Si yo los conecto directo, van a tener el mismo valor que ahora, 1023. Si yo en el medio le pongo una resistencia, va a tener la mitad de salida. Y si yo casi que lo hago con una resistencia igual a la energía que tengo, y no me va a pasar nada porque no llega. Entonces, desde este mismo principio de potenciar según la resistencia que yo tenga, todos los demás sensores. Sensor de flexión. Me paro acá
y me dice qué flexión está soportando este elemento. Como si fuera una regla, hay que imaginárselo en 3D, ¿no? Que se está doblando para abajo y qué flexión tiene el elemento. Todos los sensores van a trabajar de la misma manera. Van a permitir pasar energía. Esa energía va a ser registrada por Arduino. Pero Arduino no puede tomar infinitos valores. No le puedo pasar todos los valores y tampoco sabe cuál valor corresponde a qué. Eso lo vamos a tener que hacer nosotros, ver la tabla que nos devuelva el fabricante y utilizar las funciones que nos da la documentación de eso. Pero todos estos sensores trabajan de la misma manera, dejan pasar más o menos energía afectados por el medio o por cualquier otro elemento que nosotros podamos conseguir sensores, ¿no? Sensores de gas, hay para cada tipo de gas un sensor distinto, sensor de huella digital, sensor de pulso, sensor infrarrojo, que por acá anda, el de inclinación, el infrarrojo para el control remoto, el sensor infrarrojo para emitir, para que su computadora pueda, o su Arduino pueda emitir señales. Tenemos sensores de todo tipo. Todos tienen el mismo principio. Dejo pasar o no energía. Es la única forma que tenemos de comunicarnos con Arduino. Dejo pasar más o dejo pasar menos energía. Si nosotros los vemos englobados a todos los sensores, para nosotros, a bajo nivel, ¿no? Pensándolo bien de nerd, todos los sensores son resistencias. ¿Mm? Esto es una resistencia, que al tener más agua va a tener menos resistencia. O sea, es una resistencia medida por el agua. Esta es una resistencia con un elemento que cuando recibe luz, permite que los electrones se trasladen a través de él. O sea que es una resistencia por luz. Esta es una resistencia por temperatura. Entre más o menos temperatura, más o menos resistencia tengo. El análisis de la devolución que me da cada uno de estos sensores es lo que ustedes tienen que hacer. Después conectar el sensor, son 2 cables. ¿Cuánto pueden demorar? Y casi siempre tienen que ir a señal, porque tienen que tomar ese dato, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque estos sensores, más allá de recibir positivo, negativo o lo que tengan que recibir, tienen que devolver una señal y yo lo tengo que poder tomar. Para poder tomar estos sensores, yo voy a tener que usar los pines que tienen este símbolo, que acá dice Digital PWM. Son todos los que tienen este signo. Están adaptados para que la lectura del dato tenga ciclos más cortos y que se evalúe un ciclo completo cuando se terminan todos los ciclos cortos. Eso quiere decir que va a medir la energía que recibe por ciclos y eso le va a permitir dividir esa lectura para poder tener distintos valores y no solo 0 y 1. Porque no nos sirve tener 0 y 1 cuando hay un rango de temperaturas, hay un rango de potencias, hay un rango de distancias, hay un rango de cantidad de luz. Entonces voy a necesitar sí o sí entrar por algunos de estos pines o salir si también tengo que emitir algún tipo de señal potenciada. Entonces, estos pines son los que yo voy a utilizar para el PWM. También tengo las entradas analógicas que también me van a permitir tomar los datos entre una serie de valores. Vamos a ver que hay diferencias
entre lo que yo puedo recibir y lo que yo puedo emitir. Hay 2 bits de diferencia. Así como escucharon, 2 bits, no 2 bytes, 2 bits de diferencia. Vamos primero con el apunte de entrada analógica. Como dice, una señal analógica es una magnitud que se puede tomar en cualquier valor de un intervalo de positivo y negativo. Por ejemplo, una señal analógica de tensión de 0 y 5 volt podría valer 2,3. O cualquier otro valor en el medio, infinitos, ¿no? Cualquier valor, una escala numérica puede ser infinito. Dice, por norma general, en los autómatas las entradas analógicas son más escasas, más lentas y más caras que las entradas digitales. En el caso de Arduino 1, disponemos de un número variable de entradas analógicas, que en el caso de Arduino 1 y Mini Pro son 6, y en el Arduino Mega son 16. De la A0 a la 5. El Mega es el que ya viene con el controlador para poner directamente todos los sensores conectados a directamente. Como ven acá, tiene del 0 al 15 entradas analógicas. Y digitales todas estas, de transmisión tiene más, PWM son todas estas. Ese es el Arduino Mega. Como vimos al explicar la entrada digitales 0 y 1, una entrada digital supone un proceso de transmisión de una señal de un valor, atribuyendo un valor high y un valor low. Esto quiere decir que, como dice acá, medidas que superen el valor umbral. Por el contrario, una entrada analógica proporciona una medición codificada en forma de un valor digital con un n número de bits. Entonces, este está llegando a 5 es high. Está en 1,5 es low. No hay un intermedio. O es high o es low. Hay un umbral ahí que si lo superás sos high y si estás más abajo sos low. Para entender la precisión de la entrada analógica es necesario entender cómo funciona un conversor analógico digital. ¿Qué quiere decir conversor analógico a digital? Lo analógico es el mundo real. Es la luz, es los colores, es todos los sonidos, es una imagen. Y yo tengo que transformarlo a unos y ceros. Entonces entra una foto y yo tengo que transformarla en la cantidad de unos y ceros hasta guardar esa foto lo más precisa posible. Entra un sonido, lo mismo. Entra una señal y yo tengo que transformarla en ceros y unos. Bueno, el ADC, o conversor analógico digital conversor, que es un componente fundamental, un ADC es un dispositivo que convierte una medición analógica en una medición digital codificada con un número de bits. O sea, tiene una escala, no puede ser infinita. No tengo 3 millones de colores ya en la primera tomada, ¿no? Como dice acá, existen muchas formas de construir un ADC. Hay que entender que entra 0 y 1, ¿eh? No entra más nada y un voltaje que está ahí en el medio. Así que lo que tengo que hacer es leer el voltaje más rápido en distintos ciclos y evaluar eso. Acá dice, pero lo importante es entender que en realidad no medimos el valor analógico con todos sus decimales, sino que lo clasificamos, mapeamos, se podría decir, dentro de 2 a la n niveles, que definen 2 a la n
menos 1 intervalos. El ancho de este intervalo, medido en milivolts, es una precisión de la señal. Cuanto mayor sea el número de bits, mayor será el número de intervalos, menor será el ancho de intervalo y por lo tanto mejor precisión en la medición. Esto quiere decir que si nosotros a una foto le asignamos 2 a la n niveles, ¿no? 2 a la n menos 1 van a ser los intervalos que voy a poder tener. Y la foto, entre más n tenga, más definición va a tener, más va a pesar, más bits van a ser. Lo mismo pasa con una señal cuando nos ingresa. Entre más datos tomamos, más fidedigna va a ser esa señal. Teniendo en cuenta que estamos limitados, Arduino nos va a dar ese límite. En el caso de Arduino Uno, Mini Pro y Mega, las entradas analógicas disponen de 10 bits de resolución, lo que proporcionan 1024 niveles digitales, del 0 al 1023. Lo que a 5 volt supone una precisión de medición de más o menos 2,44 milivolt. Arduino Duo tiene una resolución de 12 bits, de 4026 niveles, ese no lo vamos a usar, lo que supone una precisión de 0,61 milivolt, ¿no? Porque al sumarle bits se divide por muchísimos más valores. Acá tenemos cómo conectarlo a ese pin, ¿eh? El pin 3. Y acá tenemos un valor de lectura del pin 3. Entonces tenemos la entrada 3 y después imprimo lo que sale. Leo e imprimo. ¿Qué estoy leyendo? Lo que me devuelve el potenciómetro. Pero el potenciómetro no me devuelve voltaje. El potenciómetro, el valor, como ven, si yo lo pongo bien al borde me va a dar 1023, que es el máximo. Val, que son los pasos, es el valor que me devuelve este elemento, el potenciómetro. Entonces me está devolviendo un valor entre 0 y 1023. Si yo ahora le agrego, por ejemplo, una fotoresistencia, probarlo acá. La fotoresistencia, si yo me paro y me fijo la ayuda y dice terminal 1, terminal 2, medio que no me ayuda de nada, ¿no? Entonces voy a agarrar, voy a conectar el rojo acá, y al A4 le voy a conectar la otra pata. En el A4 voy a copiar todo esto. Ahora le voy a poner que val luz.
Vamos a ponerle estos valores. Ahí se acomodó. A ver si con A4. Si A4 no. Vamos de vuelta. Después de unos recortes de... Luz me da 1023. Me sigue dando 1023. Entonces ahora tengo que ver cómo hacer para que esto me cambie el valor, ¿no? Vamos a agregar otro sensor. El de humedad. Y el de temperatura. Este me dice que este va a potencia. Este va a GND. Y este va a señal. Este lo vamos a mandar al A1. Vamos a probar nuevamente. De vuelta. Vamos a hacer un par de cambios acá. Vemos cómo se ve. No, me quedó el LN acá. Bueno, vamos a ver. Bueno, el del agua funciona así, conectado directamente, pero tiene una particularidad, que el máximo es de 876. O sea, no llega a 1024. Es menor a la escala. Y empieza en cero. Bueno, está bueno que empiece en cero.
Entonces ahí tenemos otro sensor. Vamos a ponerle botón 4. El de luz sigue sin funcionarme. Le estoy pasando positivo acá. Señala a la 4. Vamos con el de temperatura. Y después agregamos otro, que es el de luz también. Que es este. Bueno, el de temperatura. Tenemos potencia, tierra. Todo. Esta es potencia. Esta es tierra. Y la señal. Si ya tenían uno acá conectado, ¿no? Ah, no, en el ejemplo. Vamos a anotarlo a las 5. Vengo al código. Acá. Vamos a sacarle el NM de acá. Y vamos a ponerle en el último. Ahí está. Otro sensor que funcionó apenas lo conectamos, pero primero no va desde 0, va desde 20. O sea que el elemento que hace transmitir estos electrones ya siempre deja pasar algo. ¿No? Y como máximo nos devuelve 358, que es para 125 grados, no es para 358 grados. ¿No? Por ahí en este nos confundimos y creemos que acá cuando me da 20 es que hace menos 20, 40, menos 40 grados. Y cuando me da 358 me da 125 grados. Acá tengo un problema porque tengo que hacer un mapeo, una relación de lo que sale. En este sensor de agua me dice si tengo o no tengo y no me da mucha más ayuda. Tendría que leer el manual para saber qué cantidad o qué tipo de humedad quiero. ¿Estamos? Entonces tenemos sensores que los conectamos. Vamos a conectar este también. Y hay que ver cómo hacerlo funcionar y hay otro que los conectamos y andan derecho, ¿no? Colector. Al colector le vamos a poner el positivo.
Y al emisor se lo vamos a conectar a A2. Vamos a ver si ahora lee la luz. Nos dice que explotó todo. Vamos de vuelta. Dice, che, no, no se puede. Estás haciendo algo mal. Entonces tenemos, hasta acá, este no me está funcionando, ¿no? Si lo conecto, vamos a ver si lo conectamos derecho, si explota también. Me están andando todos los sensores, menos ese, y este no lo puedo conectar. Es decir, que todos los sensores estamos fritos. Ahora vamos a ver cómo solucionarlo, ¿no? El sensor que ustedes van a tener que utilizar en el parcial, y que vamos a practicar también hoy, es un sensor que, como en los anteriores, nos va a devolver una información y nosotros vamos a tener que hacer un trabajo. Este no es igual que los otros sensores. Los otros sensores son resistencias que dejan pasar energía. Este es distinto. Este es el que se diferencia de todos los que vimos recién. El sensor ultrasónico podemos encontrar unos que tienen 4 patas o los que tienen 3 patas. Lo que hace es enviar un sonido y espera el rebote de ese mismo sonido en esa misma frecuencia. Con lo cual, nuestro emisor, no sé si alguno tuvo la oportunidad de usar un auricular como parlante, claro, o un delfín también, un murciélago o un delfín. Los parlantes tienen la capacidad de ser micrófonos y también de ser parlantes, ¿no? Y los micrófonos también son parlantes, lo que pasa es que tienen tan poca impedancia que no se escucha. Pero si ustedes enchufan una salida o un micrófono, se tendría que mover algo, así como los parlantes se pueden transformar en micrófonos si se los conectan a los canales correctos, ¿no? Entonces, nuestro principio para saber la distancia es enviar una señal y escucharla en el mismo dispositivo. No tenemos dos. Es el mismo dispositivo que trabaja primero para enviar y después para recibir. Como dice acá, tomamos la velocidad del sonido por su velocidad, ¿no? Y hacemos una serie de cuentas para evaluar, primero, cuánto tardó en ir y volver, y después dividirlo por 2 para saber a qué distancia está. Si tardaste 2 segundos y recorres 1 metro por segundo, ¿a qué distancia estás? A 1 metro, porque entre que fue y volvió son 2 segundos, 1 segundo de ida, 1 segundo de vuelta. El sonido tiene que ir y volver. Entonces nosotros lo que medimos es cuando volvió. Cuando volvió, tomamos ese tiempo, lo dividimos en 2, lo transformamos a distancia, sea metros, centímetros, pulgadas, leguas, lo que sea, y lo mostramos. Acá tenemos uno con 4 pines, ¿no? Donde está interactuando con un servo.
o con unas LED, que es este donde puse todos los sensores. En este caso yo conecté uno de 3. Como está acá en el ejemplo. Más allá de cómo lo conectamos y qué hacemos con cada uno de los pines, las funciones que nos devuelven la distancia ya están hechas. Nosotros le pasamos los microsegundos que tardó en ir y volver, que es lo que nos devuelve el sensor. Hacemos esta cuenta y nos devuelve las pulgadas. Si tomamos los microsegundos y hacemos esto dividido 29 dividido 2, nos da los centímetros. Ya tenemos hecho esto. Entonces, en nuestro ejercicio, el código de la funcionalidad ya está hecho. Yo lo que tengo que hacer es definir las variables. Por un lado, fíjense lo que hago, miren. Lo defino de salida, output, ¿no? Al pin lo defino de salida. Apago, por la duda. Espero. Le doy energía a este parlantito que va a emitir un sonido de pip. Espero, ¿no? Esto es lo mismo. Pero ahora, entrada. El mismo pin lo puse de salida, emití algo y ahora le pongo que es un input, una entrada. ¿Qué hago? Utilizo pulse in. Pulse in lo que va a hacer es, a través de este mismo pin, que está configurado como input, escuchar. Esto devuelve la duración en microsegundos. Llamo a las funciones que ya me da Arduino y a partir de ahí yo con las pulgadas o los centímetros puedo empezar a evaluar. Entonces yo lo acá me digo es, si está entre 100 y 200 y el 7 lo pongo en high, el 6 lo pongo en low, el 5 lo pongo en low, mi servo azul lo muevo 90 grados. Entonces, si yo estoy a más de 100 y menos de 200, vendría a ser más de 100 y menos de 200 estaría ahí. Entonces estaríamos acá. Si yo me muevo para otro lado, estaría entre 39 y 85 centímetros. Si es menor a 100 o mayor a 200. Entonces yo voy tomando los valores que me va devolviendo esto. Pero esto no me los va devolviendo con estas medidas. Estas medidas las tengo que sacar yo a través de la cuenta. No es que yo tengo acá la medida y acá me va a devolver, en duración me va a devolver 35 centímetros. Es más, ni siquiera es exacto ese cálculo,
Muchas veces si lo pongo con decimales voy a ver que hay una diferencia. Entonces yo a partir de lo que me devuelve, empiezo a evaluar. Y según lo que me vaya evaluando, yo voy a tomar decisiones sobre los demás elementos. Entonces, este sensor, a diferencia de los demás, que vimos que están ahí todos acá con este acá metidos, esto devuelve microsegundos y ya hay una función que me lo mapea. ¿Estamos? ¿Consultas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno. Muchos sensores, temperatura, humedad, presión, luz, entregan una tensión como variable de salida. 0, 0, 5, 1023. Vimos que algunos sensores o devuelven más, ¿no? Y retornan menos o devuelven más. Hasta 1023 puede ir. Probá. Ya ahí te diría probá. Probá con los dos. Probá qué pasa cuando lo enchufás en uno y cuando lo enchufás en otro. Y cuando lo enchufás en analógico. Ustedes tienen 3 tipos de pines. Tienen el pin analógico, el pin PWM y el común. Deberían probar qué pasa en cada conexión. Bueno, siempre va a ser mínimo 0 y máximo 1023, pero puede empezar en 20, como el de temperatura, y terminar en 380, no llegar hasta el 1024 como el del agua. Las cuentas que nos va dando es este formato y nos va a decir cuáles son los pasos que va a ir tomando. El de temperatura estaba conectado al A0 y nos devuelve la temperatura del elemento. Acá está la conexión del de temperatura y nos dice que 100 milivolts es para menos 40 y 1,75 para 125. Esto que estamos haciendo de transformar un valor por los milivolts y cuánto va a dar, 20 milivolts, 100 milivolts son 20 en nuestra señal, en nuestros bits. En número binario va a dar 20. 20, 350 cuencas, y ahí nos va dando nuestra escala de lectura de analógico a digital. Para eso existe la función map. La función map recibe un valor, de dónde hasta dónde se va a mapear. Entonces, como ven acá, si va de menos 40 a 125, la temperatura medida, el TU va a ir de menos 40 a 125. Y si las lecturas van de 20 a 350, acá la temperatura leída va a ir de 20 a 350. Si yo pongo mal la escala, me va a devolver mal el elemento, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el de temperatura que, según la temperatura, me va a prender una luz, sea para alta temperatura o para baja temperatura, yo lo tendría que poder hacer. En este caso,
la temperatura mínima es menos 40, la máxima es 125. ¿Ah? Y acá me dice luz frío menos de 10, luz verde templado, luz rojo más de 30. No necesitamos hacer el mapeo. Vamos a ver si... Vamos a suprimir este. Vamos a hacer un par de cambios acá. Entonces, si la distancia es mayor a 0 y menor a 200, se vaya moviendo y me prenda la luz. Ahora lo que yo quiero es que a medida que yo mueva esto, se mueva el servo. Pero no que se mueva así, sino que se mueva de a poquito. Que para el... Vamos a ver cuánto llega. 40 centímetros que el servo esté casi cerrado. Y para 305 centímetros que casi esté todo abierto. Y en el medio se vaya moviendo al unísono de que yo voy moviendo esto. ¿No? Yo quiero lograr eso. Esto lo vamos a dejar acá. Ahí lo moví a 90. Entonces, como me dice acá, yo tengo que pasar el map, el value, y esto me va a devolver algo, creo. Vamos a probar a ver cómo funciona. Igual después vamos a la documentación de Arduino, que seguramente nos va a ayudar. Pero yo puedo poner aquí int grados mapeados. Entonces, grados mapeados va a ser igual al map de centímetros. Que dijimos que, según esto, tengo que poner el valor más bajo de los grados, de los centímetros en este caso, y el más alto. Acá dijimos que el más bajo era 40, el más alto era 300, me daba eso acá en el elemento, y que esto tiene que ir, por ejemplo, de 0 a 90, si yo quiero que se mueva 90 grados como máximo mi servo. ¿No?
Entonces, grados mapeado, ahora se lo paso acá. Le doy play. Y me dice, algo faltó acá. Punticodo. Entonces, ahora, cuando yo estoy en 40, el servo está cerrado, porque va en 0. Ahora, cuando me empiezo a alejar de 40, el servo se empieza a mover al unísono. Cuando estoy en la mitad del recorrido, el servo está casi en mitad de 90, y ahí queda tildado porque no, fíjense cómo se mueve. Dice, ¿dónde está? Hay un error porque los grados mapeados van a estar oscilando en los grados eso porque no, como lo que devuelve esto también va cambiando, 95, 96, ¿dónde estás? Y cuando me muevo cerca de acá arriba tendría que estar cerca de 90. Entonces estoy mapeando el servo con el sensor. Y si yo acá en vez de ponerle 90, 0,90, le digo, che, esto es, ¿sabes qué es? Esto es la barrera de un peaje. Y en realidad, la barrera va a empezar en 45 siempre y va a terminar en 180. No llega al piso, entonces no empieza en 0. Entonces configuro esa barrera y ahora cuando empieza, la barrera ya está en 45. ¿Ah? Cuando estamos acá, ahí está en 45. Cuando alguien se acerca, se levanta del todo. Pero digo, no, pará, tendría que estar en 90 y después la levanto toda. Entonces vengo acá de vuelta y digo, el mapeo de acá, quiero que este servo empiece en 90. Ahora, cuando no hay nadie, o cuando hay alguien, está así, y cuando se va alejando, se va abriendo la puerta. O se va cerrando la puerta, según como veamos que está puesto esto. Por ahí lo pongo a ver al revés y decir que cuando no hay nadie, la puerta está cerrada. A medida que te vas acercando, la puerta de cristal se abre hasta que te deja pasar. Cuando te vas, se cierra. Cuando volvés, se abre. Cuando te vas, se cierra. Y ahí tenemos una puerta automática. Y ahí cuando uno se para y quiere jugar con la puerta automática empieza a abrirse y cerrarse, es porque estamos acá en el sensor, la escala está puesta de esa manera. Entonces hicimos un mapeo entre los que nos devuelve el sensor de proximidad con el valor de centímetros que me devuelve acá. ¿Qué pasa si yo me equivoco en la escala y le pongo que la escala es de 70? Cuando estoy en menos de 70, queda como ahí. Dice, ¿qué pasó? Si yo tengo que empezar en 90 y mi mínimo es 70 y tengo 56, me voy atrás. Recién tomo 90 cuando llego a los 70. Eso porque el servo puede moverse para atrás. Si el servo estaría configurado acá en 0, ¿se entendió acá lo que pasó, no? Cuando yo estoy a menos de 70, el servo se mueve para atrás, es como si estuviera roto, porque en realidad se tiene que mover para el otro lado para abrir la puerta. Es como que hiciera presión la puerta para el otro lado. Porque le puse mal el mapeo, le puse 70 cuando el mínimo es 45. Entonces, ¿qué pasa si yo acá le pongo 0? Inicio la simulación. En este caso, el error no se nota. O sea, de 40 a 70 no va a hacer nada el servo, pero porque justo coincide con el límite del servo. Si este límite nosotros lo superamos y le permite moverse para atrás, el servo va a quedar, cuando encuentra ahí, se va a mover más para atrás de lo que debería, ¿no? Porque su posición máxima tendría que ser esto. Entonces, los sensores y los servos tienen varias posiciones y hay que integrarlo, más cuando hacemos cosas físicas. Acá en Arduino, si lo hacemos mal, no hay ningún problema, va a quedar un poquito torcido ahí el mapeo.
Pero siempre hay que tener en cuenta eso, los valores de entrada y de salida, ¿no? Que va a tener, le podemos poner 30, es igual. Con 30. Esto es un mapeo. Esto es para tanta distancia, la cantidad de grados que tiene que tener. No es lo mismo que ir haciendo saltar el servo de 90 a 180. Esto es un mapeo. ¿Cómo sería esto sin mapeo y a través de saltos? Vamos a hacer así. Que era algo más parecido a lo que estaba antes, ¿no? Sí. Centímetros. Menor a 30. Menor a 40. Sería igual a 90. Else. Voy a poner otro if. Esto es mapeado, se mueve al unísono. Esto es usar un sensor para abrir una barrera de un country cuando... Sí. Vamos a ponerlo acá. Bueno, lo vamos a dar 90. Se abre la barrera. Te pasaste esos 290 hasta que no llegas al menos 40, no se cierra de vuelta, ¿no? Es como que estoy directamente cortando. No hay una interacción, no es fluido. Pero para que sea fluido, vimos que tenemos que tener un map, porque no hay relación entre 30 y 300 y 90 y 180. Tengo que hacer la cuenta yo. Para eso existe el map. Este me permitía hacer un mapeo del movimiento que tenía acá, junto con el servo. Este no, este según la distancia que esté, muevo el servo. Funciona casi igual, pero no es lo mismo. ¿Se entendió el mapeo? ¿El map? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Tenemos que armar un termómetro. ¿Está? Para eso tienen que estimar ustedes cuál es la temperatura leída para prender rojo, amarillo, rojo, verde y azul, en este caso, ¿no? Y para que ustedes... Acá, para que ustedes le puedan agregar a esto, una vez que tienen este sensor, ¿no? Cambiar el sensor y poner cualquier otro sensor que les devuelva una magnitud va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar es, bueno, decime si hay mucho viento o poco viento. Decime si tiene mucho peso o poco peso y ustedes le van a cambiar las 3 LED. Ahí va a ser una interacción más de if else, muy if else del curso de ingreso.
Así que no tendría que tener mayor complejidad que armar esto. Pónganse a armar y pregunten cualquier duda. Antes de ir al recreo tendrían que entregar este ejercicio. Está cargado acá. Ejercicio 6.1. Y con este deberían hacer el mismo proceso, con este potenciómetro, donde el potenciómetro le va a devolver una potencia y con esa potencia ustedes van a hacer potencia mínima, potencia máxima, 0, 180. Entonces van a mover el potenciómetro y se va a mover el servo. El siguiente ejercicio va a ser con el fotosensor.